para comenzar esta clase, te voy a comentar un poquito quién soy, bueno, y la trayectoria que tengo, que eso hace un poquito la cuestión de que puedan entender un poquito más mi rol, digamos, dentro de lo que es el equipo de salud y mi rol en el área de atención bioquímica, ¿sí? Yo soy inicialmente profesor de educación física universitario, mi carrera fue universitaria, siempre lo diferencio porque eso te da un alcance diferente, como digo siempre. Y después de ese profesorado universitario de educación física, hice la licenciatura en educación física, ¿sí? Mi tesis fue sobre actividad física en afecciones cardiovasculares, ¿sí? Las dos cosas las hice en la Universidad Nacional de La Matanza, ¿sí? Te quiero contar esto para que encuadremos un poquito la situación y para que podamos intercambiar, ¿sí?, en esta clase algunos conceptos básicos que hacen al equipo de salud. Después, ¿sí?, de estas carreras, ¿sí?, que el profesor de educación física es un nivel de grado, y en el caso de la licenciatura en educación física es de posgrado, ¿sí? Después de eso hice el curso de preparador físico en fútbol. Esto se hace en APEFA, ¿sí? APEFA es la Asociación de Profesores de Educación Física del Fútbol Argentino. Eso por otro lado, ¿sí? Pues para que entiendan un poquito más la cuestión, también hice, ¿sí?, varios cursos vinculados obviamente con lo que es actividad física y salud. Por otro lado, trabajé más de 10 años en un centro, se llama CETRO, un centro de medicina del deporte. Naturalmente ahí veíamos personas con diferentes tipos de afecciones por un lado, y también veíamos a deportistas de diferentes deportes, tanto en la asistencia periódica, digamos, en cuanto a la actividad física, como en el alto rendimiento deportivo, ¿sí? Por otro lado, trabajé también en IRAM, en las buenas prácticas de actividad física, y ahí tuve la oportunidad de capacitarme en lo que es auditor líder en sistema de gestión de la calidad. Esto te cuento un poquito para que vayamos de alguna manera contextualizando la cosa. Por otro lado, ¿sí?, otra de las cosas que hice fue trabajar en la Universidad Maimónides en las carreras de farmacia y bioquímica, justamente con una materia especialmente orientada a la educación física de la salud, a la actividad física de la salud, y por qué las poblaciones deben realizar como parte de su vida diaria actividad física, y por qué deben llevar una vida sana o saludable, ¿sí? Por otro lado, otra de las cosas que hice, ¿sí?, fue trabajar en el Hospital Zonal de Bariloche, esto en el área de rehabilitación cardiovascular, y además de ser docente también en el Centro Regional Universitario Bariloche, entre otras cosas, además de otros artículos y demás. Mi trayectoria también, he escrito muchos artículos vinculados con la actividad física y la salud, he participado también en radio, en televisión, con esto de la comunicación de cómo llevar estilos de vida saludables. Y es por eso que la doctora, María Alejandra, me convoca para escribir un capítulo de un libro y para tratar de transmitirles a ustedes, que están en el área de la bioquímica, de cómo inyectar un estilo de vida saludable, una vida sana en las personas que ustedes puedan ver en su consultorio, en su laboratorio, en los diferentes ámbitos donde ustedes trabajan, ¿sí? Para esto, creo que es importantísimo establecer, ¿sí?, algo que es fundamental, ¿sí? ¿Por qué es fundamental? El hecho de comunicar nosotros, ¿sí?, los profesionales del área de la salud, a las personas. Esto de comunicar tiene que ser una comunicación sencilla, tiene que ser una comunicación directa, ¿sí? Por eso me gusta citar mucho, ¿sí?, a Steve Jobs en esto de que la sencillez es la máxima sofisticación. O sea, el hecho de que podamos entablar, ¿sí?, una comunicación directa con la persona la que vemos, en el caso de ustedes, pacientes, ¿sí? En ese sentido me gusta mucho traer a colación
la frase de Jobs que dice que la sencillez es la máxima sofisticación. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo inyectar un estilo de vida saludable? ¿Cómo inyectar salud, ¿sí? en 2 minutos, ¿sí? en lo que es la atención bioquímica? Para seguir con la clase, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y tener presente, ¿sí? que estamos hablando de cómo inyectar estilos de vida saludable en los pacientes, ¿sí? Estilos de vida saludable. Para entender esto, tenemos que pensar en un núcleo que somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos lo que comunicamos y cómo lo comunicamos a través de nuestro aspecto personal, de nuestra persona, ¿sí? Entonces, esta es la manera que nosotros comunicamos permanentemente. Entonces, estamos nosotros en este núcleo. Después, para ir un poquito más allá, ¿sí? Acá estamos en el entorno familiar, que es importante. ¿Por qué? Porque el entorno familiar obviamente que hace a que las personas que habitan en ese seno familiar sean saludables. Entonces mi estilo de vida va a influir en nuestra pareja, en nuestra hermana, en nuestro hermano, en nuestra hija o en nuestro hijo. Es por eso que es importantísimo esto de la familia y el concepto, ¿sí? de vida sana en la familia. ¿Qué quiere decir esto? Vida sana en la familia, tener un entorno saludable en la familia, tener frutas a mano, tener alimentos, o sea, la heladera que tenga obviamente alimentos saludables, ¿sí? Porque de esta manera solo lo vamos a poder comunicar con mucha mayor fuerza a nuestros pacientes, ¿sí? Después de hablar de la familia, obviamente nosotros formamos parte, ¿sí? de un entorno laboral, el entorno laboral. Entonces, en el entorno laboral también tenemos que gestionar una serie de cosas que hacen a la calidad de vida y que hacen también a un estilo de vida saludable. El entorno laboral es fundamental que se trabaje en la educación y en la promoción de estilos de vida saludable. Cuando hablamos de estilo de vida saludable tenemos que pensar en 4 pilares fundamentales. Actividad física, ¿sí? Promoción y educación sobre la actividad física, promoción y educación sobre alimentación sana, promoción y educación sobre no fumar y promoción y educación sobre no beber bebidas alcohólicas, ¿no? Y hay un quinto factor que es el estrés, ¿sí? Ahora lo vamos a repasar en un segundito nomás. Y esto, ¿sí? Estamos hablando del entorno laboral, y si cuidamos estas esferas, ¿sí? que lo vemos acá, vamos a llegar a una sociedad, ¿sí? saludable. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La sociedad saludable lo que hace es que un país, ¿sí? sea más saludable. ¿Qué hace que un país sea más saludable? Nada más ni nada menos que, ¿sabes una cosa? Que disminuir, ¿sí? los gastos en salud. O, si querés verlo de otra manera, disminuir la inversión en salud. ¿Qué es lo que genera que asumamos políticas de intervención en la vida sana? Bueno, lo que genera es la prevención de enfermedades no transmisibles, ¿sí? Cuando nosotros hacemos mucho hincapié en la actividad física, en la sociedad, cuando hacemos mucho hincapié en la alimentación sana, no fumar, no consumir alcohol, tratar de generar entornos que sean sanos desde el punto de vista que no generen, ¿sí? o que generen el menor impacto en el estrés, por ejemplo, lo que vamos a estar generando es mejorar la calidad de vida. Y saben una cosa, bueno, todas estas enfermedades, hablamos de obesidad, hablamos de hipertensión arterial, hablemos de diabetes, hablemos de cáncer, diferentes tipos de cáncer, dislipemias, y así una serie de enfermedades más que tienen que ver accidentes cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares. Todo esto hace lo que se llama enfermedades no transmisibles o también se denomina enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Estas enfermedades crónicas no transmisibles afectan, ¿sí? de tal manera a la población mundial que esto genera en el mundo, ¿sí? 41 millones de muertes por año.
ni más ni menos. O sea, lo que genera esto de no trabajar, ¿sí? De no generar estilos de vida sana, impacta en el mundo de esta manera, ¿sí? De esta manera. 41 millones de personas, de esto estamos hablando del 23, 24, o sea, 2023, 2024, ¿sí? Es más o menos lo que mueren en el mundo. ¿Por qué? Porque no realizan, ¿sí? El mínimo de actividad física, porque no llevan una alimentación sana, porque fuman y porque consumen excesivamente alcohol. O sea, los seres humanos somos ni más ni menos, somos como el agua, ¿sí? Si nos estancamos nos morimos. O sea, el movimiento, ¿sí? Que nos podamos mover, el movimiento es inherente al ser humano. Eso ténganlo muy presente, por eso es que tenemos que generar que la gente se mueva, que la gente haga actividad física. ¿Qué es actividad física? Ahora, en un ratito más, les voy a contar eso. Como te decía hace un ratito, 41 millones, ¿sí? Justamente decía acá mi colaboradora, 41 millones, para graficar un poquito la cosa, es como la población argentina. Esa es la cantidad de personas que se mueren a nivel mundial por las enfermedades no transmisibles. Para graficarles un poquito más, ¿sí? Hablemos de 41 millones por año, ¿sí? Enfermedades no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, o sea, enfermedades del corazón. Fíjense ustedes, más o menos alrededor de 18 millones de personas mueren al año por esta causa, ¿sí? El cáncer, según hay unas predicciones ya que se viene estudiando hace mucho tiempo, el cáncer va a ir escalando posiciones y se va a ubicar con el tiempo en el primer lugar. En segundo lugar, hablamos de 9.300.000 aproximadamente. Le sigue, ¿sí? Las enfermedades respiratorias, ¿sí? Con alrededor de 4.100.000 por año. Eso tiene que ver con, obviamente, la gripe y otras enfermedades que afectan al aparato respiratorio, ¿sí? Neumonía, por supuesto, y otras enfermedades que también son prevenibles, porque hablamos de enfermedades no transmisibles, pero también deberíamos de enfocar un poquito más como enfermedades prevenibles. O sea, acá le podemos poner también enfermedades prevenibles. ¿Por qué? Porque se pueden prevenir. ¿Sí? ¿Cómo se previene? Con esto que estamos tratando de volcar a ustedes estos conceptos básicos que tienen que ver con promover, ¿sí? La salud a través de la actividad física, la alimentación sana, ¿sí? Estas cosas que ya sabemos, porque sabemos, ustedes lo saben, pero bueno, hay que ponerle, digamos, más acción a esto, hay que ponerle, como se habla, bueno, en el capítulo del libro, inyectar un estilo de vida saludable en las personas, ¿sí? De diabetes hablamos de 2 millones de personas, ¿sí? Que mueren al año en el mundo, ¿sí? Son todas enfermedades prevenibles. Vamos a ingresar ahora un poquito qué sucede en Argentina, ¿sí? Hablemos de Argentina. Argentina es un país que cuenta más o menos con 45 millones de habitantes en este momento, aproximadamente. Se fueron haciendo estudios, ¿sí? Que esto viene desde el 2005 aproximadamente, 2005, y se hicieron cada 4 años aproximadamente, que se llama la encuesta nacional, ¿sí? Encuesta nacional de enfermedades no transmisibles, ¿sí? O también de factores de riesgo, ¿sí? ¿Qué quiero sobresaltar con esto? ¿Sí? Que en la medida hablamos de que avanzaron los años, desde el 2005, por ejemplo, al 2009, que se tomó la segunda muestra, lo que evidenció fue que el índice de actividad física disminuyó considerablemente. ¿Qué quiere decir esto? Que al disminuir los índices de actividad física se disparan, ¿sí? Las enfermedades no transmisibles y también naturalmente los factores de riesgo, hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, entre otras cosas, por supuesto, ¿sí? Después de del 2009 se hizo otra en el 2013, ¿sí? Y otra en el 2018. En toda digamos, esa etapa o esas etapas, ¿sí? Lo que se fue observando es que en todos los casos, ¿sí? El índice de inactividad física fue aumentando, por ende van aumentando los factores de riesgo. Van a poder ver en las diapos que van a tener obviamente ustedes, ¿sí? Van a ver, ¿sí? Un modelo, el modelo de Marla-Londe, ¿sí? De 1964, que es viejísimo, ¿sí? Pero más allá de eso, no por viejo pierde vigencia, ¿no?
Y ustedes van a poder observar en ese modelo, ¿sí? Cómo pesa cómo incide diferentes factores en el peso en la mortalidad. Generalmente se piensa, ¿sí?, que lo que más influye es la biología humana o la parte genética. ¿Sí? Ustedes vamos a ver que en lo que es la genética, pues generalmente dice yo tengo sobrepeso porque mi predisposición genética lo genera. Tengo presión arterial porque genéticamente soy predispuesto. Tengo presión arterial, tengo diabetes porque mi papá, mi mamá ya sufrió diabetes. En realidad esto se han hecho estudios en diferentes momentos y hay diferentes muestras de que lo que imprime realmente si una persona sea saludable o no es el estilo de vida, ¿sí? Y ustedes fíjense que el peso en la mortalidad del estilo de vida de él es del 43%. ¿Qué quiero decir con esto? Que, a ver, la incidencia de la biología humana o del factor genético, realmente el peso que tiene es menor a lo que se cree. Y acá hay un punto importante, la creencia, o sea, qué cree cada persona. Después lo vamos a hablar de ese tema, porque es sumamente importante, ¿sí? El medio ambiente obviamente que influye y es por eso que le tenemos que dar mucha importancia a esto de los contextos saludables, hablemos del contexto familiar, el contexto social, porque esto hace que naturalmente las personas sean más o menos saludables. Ya la Organización Mundial de la Salud, a través de sus directrices para hábitos de vida sana, ya por el 2006-2007, ya estableció que las enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí?, aumentan cuando aumenta la pobreza, y la pobreza hace que aumente las enfermedades crónicas no transmisibles, dato no menor. Y generalmente la gente piensa o cree, sí, que por tener una obra social, un servicio médico de jerarquía, que obviamente que es importante, y no digo que no y todo lo demás, pero lo que determina la salud de una persona realmente es el estilo de vida, ¿sí? Y ustedes van a poder ver acá que la incidencia de los servicios de salud en cuanto al peso de la mortalidad no es tan importante como sí lo es el estilo de vida, ¿sí? Entonces, esto cabe replantearnos, por acá tenemos que hacer, digamos, un replanteo muy profundo, digamos, ¿dónde nos paramos? Porque la tecnología nos ha llevado, ¿sí?, en este momento a tener todo muy a mano. Todo muy a mano, que significa que, o sea, actualmente ya ni siquiera en muy poco tiempo vamos a tener que hacer el esfuerzo de estacionar un vehículo, sino que la inteligencia artificial sumada a todos los avances tecnológicos ya van a hacer que, digamos, que un vehículo se maneje solo, se estacione solo, y así todo lo que tiene que ver con la ayuda que nos da la tecnología en este sentido. Entonces, la tecnología es muy buena porque nos brinda justamente esta posibilidad de comunicarnos a través de este medio, ¿sí? Pero al mismo tiempo también tenemos que ver hasta qué punto nos ayuda y hasta qué punto tenemos que decir no. Y más en este sentido creo que tenemos que pensar en nuestros hijos, en los más pequeños. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos no tienen la educación para poder saber cuánta pantalla, ¿sí?, cuánta pantalla utiliza en el día. Hablemos de teléfonos celulares, hablemos de notebooks, de computadoras, hablemos de televisión. Entonces, tenemos que afinar todo esto. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona se mantenga inactivo, o sea, sin movimiento por mucho tiempo, dispara, ¿sí?, dispara todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo, ¿sí? Hoy un factor de riesgo es tener insuficiente actividad física, es un factor de riesgo, no alimentarse bien es un factor de riesgo, fumar es un factor de riesgo, consumir digamos, excesivamente alcohol es un factor de riesgo, por lo cual todas estas cosas hay que empezar a pensarlas y a repensarlas de una manera diferente, ¿sí? Inclusive estar viviendo, ¿sí?, permanentemente en estados de estrés permanentes tampoco es bueno para la salud, y esto también lo tenemos que pensar y repensar muy bien y replantearnos, ¿sí?, sinceramente, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si estamos en una evolución, digamos, en algún sentido, y en el otro sentido, digamos, evolucionamos en lo que es la tecnología,
pero con la falta de movimiento lo que estamos haciendo es involucionando, porque tenemos altos índices de obesidad en la Argentina y en el mundo. Ustedes piensen en esto, ¿sí? El ser humano, ¿sí? Hace 50.000 años atrás aproximadamente, caminaba alrededor de 50 kilómetros por día, ¿sí? Hoy creo que no sé quién de ustedes camina y que es algo recomendado, ¿sí? Por la Organización Mundial de la Salud, recomendado por diversos estudios de hace mucho tiempo, estoy hablando de 1990, 1995, 2000, diversos estudios que se han hecho sobre la importancia de caminar diariamente y cómo la caminata ejerce un factor protector de la salud, ¿sí? Es una de ellas, ¿no? Después vamos a hablar profundamente si esto de la capacidad cardiorrespiratoria, cómo influye en el factor protector de la salud, cómo influye el trabajo, el ejercicio muscular en la salud, cómo influye la composición corporal en la salud, cómo influye la flexibilidad en la salud. Entonces, hoy la falta de movimiento, ¿sí? Hace que nuestros niños, especialmente nuestros niños, se muevan muy poco y empiecen a asociar ciertas cosas que antes lo veían como natural. Entonces, hoy por hoy ya lo ven como que una cosa, por ejemplo, el automóvil reemplaza a la caminata, el celular reemplaza, digamos, se habla de celular como un medio de comunicación, que está perfecto y está bien, pero todo lo que es tecnología incide directamente en la falta de movimiento. Entonces, y la falta de movimiento es lo que provoca las enfermedades, como se dice, recuerda hace un ratito atrás le había mencionado esto de que somos como el agua, ¿sí? Si no nos movemos, si nos estancamos, nos enfermamos. Si quieres sigo nomás. ¿Sí? Bien. Seguimos con esto ya lo vamos a pasar, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar un poquito de lo que tiene que ver con ciertos conceptos básicos que hacen al ámbito o al universo que tenemos que manejar y tenemos que tener esto de la transdisciplinariedad entre los diferentes profesionales del área de la salud, ¿sí? Generalmente hay mucha confusión en este sentido. ¿Por qué? Porque a todo le llaman deporte, y cuando empezamos a hablar específicamente en el área de las ciencias de la actividad física, del ejercicio, del deporte, sí hay conceptos que tienen que quedar muy pero muy claros. ¿Por qué? Porque la gente por ahí dice, bueno, usted hace actividad física y dice, yo hago deporte. ¿El deporte hace bien? Sí, hace bien. Ahora, cuando realiza deporte, que puede ser jugar al fútbol el fin de semana, por ejemplo, que es una opción, porque jugar al fútbol el fin de semana es una opción, también tiene que tener en cuenta esto que es muy importante. Para que la actividad física ejerza un factor protector de la salud, tenemos que realizarla al menos 5 o 6 veces a la semana. Por lo cual, si una persona realiza deporte una vez por semana, no cumple con ese requerimiento. Entonces vamos a hablar primero, ¿sí?, de algo que tiene que ver con la actividad física, que lo van a poder ver también en las diapositivas. La actividad física es todo movimiento corporal, o sea, esto es actividad física, yo me muevo, es actividad física, esto es actividad física. Es todo movimiento corporal que exige un gasto calórico mayor al estado de reposo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la actividad física es el universo, ¿sí? Es el universo. Después tenemos lo que se llama ejercicio físico. El ejercicio físico. El ejercicio físico ya es un movimiento, ¿sí? El ejercicio físico tiene un objetivo, ¿sí? Tiene un objetivo. Es planificado, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es planificado? Que tiene una frecuencia, ¿sí? Tiene una duración y tiene una intensidad, ¿sí?
por ejemplo, el objetivo, si es el objetivo reducir la presión arterial, por ejemplo, entonces tiene que hacer una actividad física, un ejercicio físico, ejercicio físico orientado al descenso de la tensión arterial. Si tiene, por ejemplo, sarcopenia, ¿qué tiene que hacer? Ejercicios de fuerza. ¿Cuánto tiene que hacer? Bueno, eso va a depender de la dosificación de del ejercicio físico. Actividad física del universo, el ejercicio físico ya es una subcategoría de lo que es la actividad física. Después tenemos el deporte. ¿Qué es el deporte? El deporte es una actividad normada, reglada, ¿sí? Que puede ser el fútbol, puede ser el básquet, puede ser el vóley, cualquier tipo de deporte. Es una actividad reglada que tiene un contexto determinado, que se juega en un contexto determinado, tiene una cancha de fútbol con determinadas medidas, cancha de vóley con determinadas medidas. Entonces, eso ya es un deporte, ¿sí? Y después tenemos, ¿sí?, las actividades también recreativas, ¿sí? Actividades recreativas, que puede ser baile, puede ser, también es movimiento. Entonces, un baile, ¿sí? Por ejemplo, el baile, ¿sí?, es una actividad recreativa, puede ser recreativa, totalmente. ¿Es actividad física? Sí, es actividad física, por ejemplo, ¿sí? Es ejercicio físico y ya depende cuál es el objetivo, ¿sí?, del baile y si ese baile está controlado, por ejemplo, en cuanto a intensidades y qué tipo y todo lo que tiene que ver con la dosificación específica de la actividad física. Entonces, hablamos de actividad física. La actividad física es el universo que contiene el ejercicio físico. O sea, a su vez contiene el deporte y a su vez contiene a las actividades recreativas. Hablamos de actividad física, hablamos de ejercicio físico, hablamos de deporte, hablamos de actividades recreativas o de recreación, ¿sí? Y esto nos lleva a un concepto fundamental. ¿Por qué? Porque si realizamos actividad física en forma cotidiana, ¿sí?, si realizamos deporte en forma cotidiana, si realizamos ejercicio en forma cotidiana, ¿sí?, si hacemos actividades recreativas de movimiento en forma cotidiana, todas estas actividades nos conducirían a lo que se llama aptitud física, que no es ni más ni nada menos que la capacidad de realizar todas las actividades cotidianas con vigor. O sea que si ustedes están con un paciente, ¿sí?, en el consultorio, en el laboratorio, ¿sí?, y le dan determinados indicadores, hay indicadores que hacen que ustedes van a poder ver a través de esos indicadores que la persona no hace actividad física en forma regular. ¿Por qué? Porque si le dio alto la glucemia, si le dio alto los ácidos grasos en sangre, si le dio alto el colesterol LDL, muy bajo el índice de colesterol bueno o el HDL, ¿sí?, estamos enfrente de una persona que no hace actividad física en forma cotidiana. Porque si una persona hace actividad física en forma diaria, tiene esto que se llama aptitud física, que es la capacidad de realizar todas las actividades de la vida diaria con vigor. Entonces, si ustedes están enfrente de una persona que tiene diversos, diferentes factores de riesgo, es porque no está realizando actividad física. Entonces, ¿cómo hago con esto y en este sentido? ¿Qué es lo que hago? Le pregunto a la persona: ¿usted realiza actividad física en forma diaria? ¿Cómo es su vida? ¿En qué trabaja? ¿Cómo ayuda usted a su cuerpo, a su metabolismo, a que baje, ¿sí?, estos índices pero tan peligrosos para su salud? ¿Sí? ¿Cómo hace usted? ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Qué actividad diaria hace? Estas son todas cosas que hay que tener presentes a la hora de estar hablando con una persona que puede ser sensible o susceptible a que ustedes le puedan meter ahí el virus de la vida saludable. Hablamos sobre actitud física y cómo la actitud física nos genera información para saber si esa persona, ¿sí?, es propensa a desarrollar hipertensión, propensa a desarrollar diabetes, propensa
a desarrollar enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares o a desencadenantes de estas patologías. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos sobre la incidencia de enfermedad transmisión a nivel mundial? Estamos hablando de 41 millones, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos de muertes por año por enfermedades no transmisibles? Bueno, ¿saben una cosa? Llegamos tarde, ¿sí? En este sentido, porque hoy por hoy el mayor porcentaje de la población, estamos hablando prácticamente del 90%, no hace la actividad física recomendada. Si únicamente hablemos de ¿sí? Depende de la sociedad, 1/2 personas que realizan actividad física diaria, ¿sí? Que le produce un efecto protector de la salud. ¿Saben una cosa? ¿Saben en qué momento se establecen los patrones de actividad física? En la niñez. ¿Sí? En la niñez es el momento donde tenemos que hacer, ¿sí? Que nuestros niños, que nuestras niñas incorporen el hábito de la actividad física. De la actividad física diaria, ¿a través de qué? A través del juego, de los deportes, de todas las actividades que en definitiva van a hacer que una persona se conforme integralmente. Por eso hay estudios ya de hace mucho tiempo que dicen que los patrones de movimiento, ¿sí? Se establecen en la niñez, ¿sí? Nada más ni nada menos. En la niñez y en la adolescencia. Es muy importante que los niños, que las niñas, que nuestros adolescentes realicen actividad física en forma cotidiana, también como una forma de canalizar la energía que tienen, ¿sí? Y de generar sociedades más activas y más saludables, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Cuando hablamos de que los niños tienen que hacer actividad física, que los adolescentes tienen que hacer actividad física, tenemos que pensar en que es sumamente necesario, ¿sí? Los estímulos de educación física, de actividad física en las escuelas, ¿sí? En este sentido tenemos que hacer un mea culpa todos o la mayoría de los profesionales de educación física, porque no logramos que la gente, sí, que la mayoría poblacional, en este caso de Argentina, sean adultos activos. Entonces, si hoy por hoy tenemos una gran masa de adultos inactivos, es porque en la edad temprana nosotros, si no pudimos establecer esos patrones de actividad física. En este sentido, creo que tiene que haber un replanteamiento general de todo el área, porque nosotros somos, los profesionales de educación física somos un eslabón en este equipo, ¿sí? En este equipo también está la parte de la medicina, la parte de la bioquímica, la parte de la farmacia, la parte nutricional y así todos los profesionales que hacemos al equipo de salud. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que necesitamos dar un salto cual y cuantitativo para lograr que las personas que llegan a nosotros, ¿sí? Podamos inculcarles de alguna manera, ¿sí? La actividad física diaria, porque eso va a redundar en la salud de cada persona, de cada paciente que vemos a diario, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en una educación física orientada, ¿sí? Una educación física, una actividad física, una promoción de la vida saludable como una política de salud pública, o como una política de Estado, porque esto va a hacer, ¿sí? Que las personas hagan más actividad física, va a hacer que las personas lleven una vida más sana, que las personas lleven una vida más sana va a hacer que se enfermen menos, que las personas se enfermen menos, va a hacer naturalmente que los servicios de salud gasten menos, que lo que es la salud pública gaste menos. ¿Por qué? Porque va a tener menos cantidad de personas con hipertensión, menos cantidad de personas con accidentes cardiovasculares, menos cantidad de personas con accidentes cerebrovasculares, menor cantidad de personas con diabetes, y así un montón de otros factores que hacen que una persona no lleve una vida saludable. Volvemos a este círculo virtuoso, ¿sí? Que haría
que las personas seamos más saludables, que las poblaciones sean más saludables. 4 factores: actividad física, alimentación saludable, no fumar, ¿sí? No fumar, ¿sí? Y no consumir, ¿sí?, alcohol, o consumir lo mínimo indispensable, ¿sí? Ahora, el orden no importa, no importa que hagamos, ¿sí?, que cumplamos con esos 4 factores. Y después el otro factor importante que yo le había hablado, ¿sí?, que cada vez influye más, es el estrés. Entonces, si hablamos de prevención, ¿sí?, prevención de enfermedades no transmisibles, estamos hablando de realizar actividad física en forma diaria, ¿sí?, llevar una alimentación saludable, no fumar, ¿sí?, y bajo consumo o un mínimo consumo de alcohol, ¿sí? Y después la quinta pata, ¿sí?, la quinta, que es el estrés. Obviamente hay que tener en cuenta de que es un factor que influye y que muchas veces es un factor independiente que influye sobre la salud de las personas. Entonces estamos hablando de esto y de esto, ¿sí? Y esto va de un lado hacia el otro y viceversa. Y acá tenemos al estrés, que también influye sobre la salud de las personas, que es un factor independiente, pero que cada vez estamos más expuestos al estrés y lo que desencadena el estrés. Ahora vamos a hablar de las dimensiones de la actividad física vinculadas con la salud. Es un modelo de Kaspersen-Nixon, ¿sí?, y de Roy J. Sheffer, que es el padre de la fisiología. Es un modelo de 1994, pero fíjense ustedes cómo es totalmente aplicable y sigue vigente todavía. ¿Por qué? Porque estos son los cuatro factores, ¿sí?, que tienen que ver con las dimensiones de la actividad física que influyen en la salud de las personas. Primero, uno de los más importantes es el gasto calórico. Se puede tomar como expendio calórico o gasto calórico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que estimular en las sociedades el gasto calórico, que las personas se muevan mucho, que gasten muchas calorías en el día. ¿Por qué? Porque esto hace que disminuya la obesidad, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la diabetes, ¿sí? Este es uno de los factores súper importantes que hacen que sea una persona saludable. Otro de los factores y que cada vez cobra más importancia es la fuerza muscular. La fuerza muscular, ¿por qué? Porque las personas cada vez hacemos menos fuerza. Entonces es importante, pero muy importante, que estimulemos mucho la fuerza. Desde los niños, ¿sí?, adolescentes, más a los adolescentes, porque tienen que ver con la postura corporal, porque la fuerza hace que tengamos mejor postura. Después, en el desarrollo de la adultez, para que podamos hacer nuestras actividades diarias, que podamos, si tenemos que de pronto hacer una actividad de fuerza, tengamos fuerza, y donde se acentúa y cada vez se vuelve todavía más importante la fuerza, es después de los 40, 50, 60, 70 y 80 años y más adelante. ¿Por qué? Porque la curva biológica disminuye, porque la fuerza, si se estimula, se tiene fuerza, y si no se estimula, no se tiene fuerza. Y es muy importante, ¿sí?, que los adultos mayores hagan ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque esto hace que tengan estructuras más fuertes y que puedan tener una buena calidad de vida. La fuerza, tomen nota, la fuerza. La otra dimensión, ¿sí?, es la flexibilidad. La flexibilidad es también pero muy importante, porque hace que yo pueda moverme con total libertad y pueda, si quiero, por ahí agacharme a buscar algo de algún lado, o moverme por un lado, moverme para el otro.
lo pueda hacer sin ningún problema y que la flexibilidad me permita hacerlo, ¿sí? La falta de flexibilidad te puede generar dolores de espalda, dolores de cintura, te puede generar que no puedas alcanzar algo arriba, y más en los adultos mayores, en los abuelos, donde seguramente por ahí viven, si tienen independencia, viven solos, necesitan hacer una cosa, necesitan hacer otra, entonces puedan tener esa flexibilidad para que puedan desarrollar su vida cotidiana, ¿sí? En forma independiente, ¿sí? Lo otro es la composición corporal, o sea, porque es una dimensión vinculada con la salud, porque depende de las proporciones, qué porcentaje tengo de músculo, qué porcentaje tengo de grasa visceral, qué porcentaje tengo de grasa corporal total, ¿sí? Qué porcentaje de óseo tengo, y esas variables que hacen también a la salud de las personas. Y la otra, y no menor, es la capacidad respiratoria, ¿sí? O la capacidad cardiorrespiratoria, ¿sí? Que nosotros podamos, para lograr esto tenemos que caminar, andar en bici, hacer remo, natación y un montón de actividades que hacen a que uno pueda tener una buena calidad, ¿sí? De vida, si uno tiene una buena capacidad cardiorrespiratoria. Esos son los 5 factores, ¿sí? Las 5 dimensiones de la actividad física vinculadas con la salud directamente. En las diapositivas van a tener un desarrollo por ahí un poquito más importante de cada dimensión, ¿sí? En el caso del expendio calórico, que previene obviamente la enfermedad coronaria, previene la obesidad, como ya les decía anteriormente, ¿sí? Y así vamos refiriendo a cada capacidad, ¿sí? Y lo que previene, que yo en el caso de, por ejemplo, la fuerza muscular, o sea, en qué hace que nosotros podamos transportar objetos, levantar objetos, entre otras cosas. Entonces, cada dimensión van a ver un poquito más desarrollada en las diapositivas, ¿sí? En el trabajo, en este trabajo que hacemos, ¿sí? Con todo el área médica, con el área bioquímica, con el área farmacéutica, tenemos que tener en cuenta hoy por hoy, ¿sí? Que esto ha evolucionado de una manera, ¿sí? Que antes trabajábamos cada uno en su sector y no nos vinculábamos a una actividad multidisciplinaria, ¿sí? Trabajamos y transitamos el camino de la multidisciplinariedad. Después avanzamos hacia un trabajo más interdisciplinario y hoy ya estamos en la etapa, ¿sí? Donde estamos transitando la transdisciplinariedad. O sea que en mi caso, digamos, como profesional de la actividad física, profesional de la educación física, ya tengo que estar conociendo sobre valores, ¿sí? De referencia, del LDL, del HDL, por ejemplo. Ustedes ya tienen que tener ciertos conocimientos sobre la actividad física, qué es la actividad física, cómo incide la actividad física en la vida de las personas. Todas estas cosas tienen que ver con sumarle calidad de vida a la gente, que en definitiva es hacia quienes nos debemos como profesionales de la salud, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que hacer una síntesis de todo lo que fui hablando y fui desarrollando en este micro, digamos, para compartir mi experiencia, para compartir digamos, mis conocimientos con ustedes, y vamos a hacer una especie de síntesis ya para ir cerrando esta clase. Y ya llegando a esto que tiene que ver con la síntesis de lo que vimos hoy, vamos a hablar un poquito de la actividad física, ¿sí? Como el instrumento, ¿sí? Para la promoción de la salud. Obviamente la actividad física como promoción de la salud, la actividad física como agente preventivo, ¿sí? Y la actividad física como tratamiento. O sea, hoy por hoy la incumbencia de la actividad física en las diferentes enfermedades no transmisibles ha llegado a un nivel donde ya prácticamente tratamos de que las personas no se queden quietas y se empiecen a mover lo antes posible después de una cirugía. Y si se puede hacer una actividad prequirúrgica, todavía mejor, ¿sí?
vamos a hablar los preceptos básicos, qué es lo que ustedes tienen que tener y entender en esto de entablar una comunicación, un vínculo con las personas, con sus pacientes. Y esto hay que tener en cuenta una cosa fundamental: si cada persona, nosotros mismos nos movemos por creencias, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo que creemos, más allá de toda la evidencia científica que pueda haber sobre determinada patología o determinadas personas que te dicen lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer. Siempre vamos a movernos sobre creencias. Entonces, si la persona cree en ustedes, lo que va a hacer, lo que va a pasar es que va a aceptar lo que ustedes le dicen, ¿sí? ¿Y cómo se va a producir esto? Tiene que haber un contacto visual, tiene que haber un vínculo, se tiene que generar un vínculo, tiene que generar una empatía con la persona, con el paciente, para que ustedes después lo puedan volcar y puedan darle esto que tiene que ver lo que llamamos el virus de una vida saludable, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que una persona, a la hora de hacer actividad física, en cualquier lugar, en un gimnasio, en donde sea que haga actividad física, tiene que tener un objetivo, ¿sí? Tiene que tener un objetivo, y hay un factor importantísimo que es el factor motivacional. Si la persona no está motivada para hacer actividad física, difícilmente puede adoptar la actividad física como un estilo de vida. Entonces ahí tenemos que tener muy presente esto de generar la motivación en las personas, en los pacientes, para que esa persona realice actividad física, ¿sí? Y la motivación va a ser obviamente el motor fundamental para que esa persona realice actividad física en forma diaria, en forma cotidiana. Obviamente, cuando sucede esto, ¿sí? Que sucede esto de la motivación, hay momentos que la persona también tiene momentos en que baja un poco y dice: hoy no tengo ganas. Pero tienen que decirle a la gente, decirle a las personas, decirle a sus pacientes que por más que no tenga ganas, haga algo, apenitas algo, ¿sí? Y va a ver cómo el estado de humor, el estado de ánimo de esa persona cambia luego de hacer actividad física. ¿Qué logramos con esto? ¿Qué logramos o qué vamos a lograr? Continuidad, vamos a lograr adherencia. Si nosotros logramos adherencia en las personas, en los pacientes, esta adherencia va a hacer que de a poquito vayan mejorando todos los valores que tienen que ver con las variables, ¿sí? Que tienen que ver con el estado de salud general de las personas. Entonces, eso de generar la adherencia al programa de actividad. Uno de los factores que influyen en la adherencia, ¿saben qué es? Es la variabilidad, o sea, que la persona no haga siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque si una persona va a hacer ejercicios y cuando va a hacer ejercicios ya sabe lo que tiene que hacer, eso lo puede hacer una vez, dos veces, después ya. Entonces hay que trabajar en esto de que haya variabilidad, en que la gente haga actividad física siempre, haga cosas diferentes, siempre que le sume cosas, porque esto lo va a mantener a la persona motivada. Otra cosa a tener en cuenta es el principio del entrenamiento, el principio de la actividad física, es la adaptabilidad, o sea, que la persona tenga una adaptabilidad gradual al programa de entrenamiento, al programa de actividad física. Es importantísimo que la gente entienda esto, que vaya paso a paso, ¿sí? Que no quiera hacer todo de una vez, que no quiera hacer todo en un día, hacer lo que no hizo en un año, porque generalmente el efecto, digamos, que trae mucho tiempo sin hacer actividad física, que la persona quiere hacer todo de golpe, y no, hay que parar ahí a la persona y no, digamos, intervenir negativamente, en el sentido de que la persona se sienta frustrada porque no puede hacer alguna cosa, o porque después a la persona le duele el cuerpo porque hizo una actividad física que no fue dosificada adecuadamente. En el bloque anterior estamos hablando justamente de esto que tiene que ver con la adaptabilidad. Bueno, otra de las cosas importantísimas que tiene que tener la persona a la hora de hacer actividad física es la dosificación progresiva de la carga, ¿sí? Eso tiene que ver también con que la persona no quede con o sea, si la carga se dosifica adecuadamente, no tiene por qué haber demasiados dolores. Si hay dolores post actividad física porque algo no está bien, porque no está bien dosificada la carga, quizás no hubo un control, ¿sí? O quizás la persona no se controló e hizo más a mayor intensidad de lo que debía hacer esa actividad, ¿sí? O sea, siempre tiene que haber un aumento progresivo, ¿sí? De la carga.
Y algo muy importante, ¿sí? Algo muy importante que tiene que pasar y tiene que suceder en la actividad física es que si una persona hace actividad física y le salen las cosas bien, hay que felicitarla, hay que impulsarla. Lo mismo si ustedes ven que en un estudio que se hizo retrospectivamente hace 3 o 4 meses, al día de hoy, ustedes ven que el valor de colesterol ha disminuido, el valor de HDL subió, el valor de LDL bajó. Entonces, esos son factores que hacen, ¿sí?, que esa persona está teniendo mejoras. Entonces, si ustedes ven, ¿sí?, que esa persona ha tenido mejoras en su perfil bioquímico, lo que tienen que hacer es felicitarlo. Dicen, mirá, usted está haciendo actividad física, sí, mirá qué bueno. ¿Por qué? Porque se ve en los resultados, en los papeles, ¿sí?, se ve que hay progreso en esa persona. O sea, hay que felicitarla. Así que bueno. Cualquier duda o cualquier consulta me la hacen llegar obviamente por la doctora María Alejandre. Ha sido un gusto compartir este momento con ustedes y gracias por la atención que he recibido.